Saludos, muy buenas tardes. El grupo D de Semiología Quirúrgica, la sección número 1, tiene el placer el día de hoy de presentarles el siguiente tema: la embriología y anomalías del desarrollo de la glándula tiroides. Bien, a continuación presentamos entonces, de manera formal, los participantes o sustentantes de este trabajo. En primer lugar, Arleni Felipe, Isabel Montesino, Daniela Mejía, Gregory Martínez, Aleidin Sterling, Ashanti Fernández y quien les habla, Jefferson. Muy bien. Avanzando entonces, vamos a entrar en la introducción del trabajo y tenemos que decir que en esta exposición estaremos analizando los detalles, cómo se forma la glándula tiroides, desde sus orígenes embrionarios, el proceso de formación, la función del conducto tirogloso y su participación en este evento embrionario. Y finalmente vamos a ver la involución de la misma y las posibles anomalías congénitas que resulten de su persistencia, o sea, del conducto tirogloso, como los quistes y las fístulas tiroglosas. Entonces, antes de comenzar con el primer tema, vamos a ver la tabla de contenidos, donde aquí podemos observar los elementos que vamos a tratar durante este trabajo. Bien, entonces, más adelante podemos ver entonces los objetivos generales de este proyecto. En primer lugar, describir el proceso embriológico de formación, migración e involución de la glándula tiroides y del conducto tirogloso, según las bases científicas establecidas en textos médicos reconocidos. En segundo lugar, analizar la función del conducto tirogloso durante el desarrollo embrionario y su relación con la correcta ubicación anatómica de la glándula tiroides. Por último, reconocer la importancia clínica de las alteraciones en la formación o desaparición del conducto tirogloso, vinculándolas con las principales anomalías congénitas del cuello. Dejando esto claro, entonces comenzamos con el primer tema. El compañero que continúa. Muy buenas tardes, mi nombre es Arleni y le estaré hablando sobre el origen embrionario de la tiroides, células endodérmicas, formación e inicio de la tercera semana. La glándula tiroide es el primer órgano endocrino en desarrollarse en el embrión humano. Es el primer proceso que pasa todo ser embrionario, porque de ahí vamos a crear lo que es el primer paso al metabolismo de la persona y su desarrollo a posterior en el feto. Se origina a partir de las células endodérmicas en el piso de la faringe primitiva, específicamente entre el primer y el segundo arco faríngeo, este aparece entre el tubérculo impar y la cópula. Es la estructura del primordio lingual, en la línea media del piso de la faringe. Este engrosamiento marca el punto de origen de la glándula tiroides. En esta semana aparece una pequeña invaginación endodérmica o brote medio que se conoce como el primordio tiroides. Este engrosamiento endodérmico se invagina para formar un divertículo tiroideo. Como pasa a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo esta constituye un divertículo que crece hacia abajo en dirección a la medida que el embrión se va desarrollando. Su extremo distal se agranda mientras desciende, lo que posteriormente origina el lóbulo tiroideo. Finalmente, la glándula alcanza su posición definitiva por delante de la tráquea desde se diferencia en sus dos lóbulos laterales y el istmo central. Lo dejo con mi compañero. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Yo soy Gregory Martínez, estudiante de medicina en la Universidad Central del Este, y en cuanto a lo que a mí respecta, estaré desglosando sobre el descenso del primordio, además de su trayectoria en todo el cuello y lo que se forma de acuerdo a ese descenso, como el istmo y los lóbulos que lo conforman. Es de esa manera que estaremos viendo a continuación, parte por parte, este proceso. Pero me gustaría mencionar que nos hemos basado en algunos textos reconocidos, como es el caso, por ejemplo, del libro de embriología de Dudek. Vamos a entrar en materia. Sucede que el descenso del primordio tiroideo va a ocurrir a lo largo de un tiempo que va de forma cronológica.
Por ejemplo, ya la doctora había mencionado que la glándula tiroides comienza su desarrollo embrionario en la tercera semana de gestación, o lo que es igual a los primeros 24 días. Bien, pero cuando hablamos de esa formación tenemos que separar dos aspectos o dos conceptos, que son el primordio y lo que es también el divertículo tiroideo, porque son distintos. Entonces, entre la cuarta a la sexta semana va a ocurrir un descenso a través del cuello del primordio, una formación del istmo y de los primordios lobulares. Pero lo que sucede es lo siguiente: a nivel de la tercera semana vamos a tener un engrosamiento endodérmico, en este caso del piso del intestino primitivo, que va a originar al primordio. Eso va a ocurrir en la tercera semana. Ahora, ya a inicios de la tercera semana, a finales, perdón, de esa tercera semana, a inicio de la cuarta, se va a formar un divertículo. Es básicamente una invaginación, como podemos ver en la imagen o el pie de figura. Y es por eso que el libro de embriología nos dice que en la línea media del suelo de la faringe, en este caso, el revestimiento endodérmico de esa zona del intestino primitivo anterior va a formar el divertículo tiroideo, porque se va a invaginar, se va a ir hacia afuera para formar una especie de saco o bolsa. Y dice también el Dudek que esa migración va en dirección caudal, o sea, hacia abajo, y con un trayecto ventral con relación al hueso hioide y las estructuras que se encuentran a su alrededor, como lo es el cartílago o los cartílagos laringeos. Bien, también el Dudek especifica que durante esa migración el tiroides va a seguir conectada a la lengua mediante el conducto tirogloso, que se estará tratando más a detalle próximamente. Y además de que ese conducto tirogloso en algún momento debe obliterarse. También decía el Dudek que es importante saber que cuando vemos el foramen ciego o foramen secum, también se le llama foramen ciego lingual, eso nos va a indicar dónde estaba el conducto tirogloso en el adulto. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, sigamos el orden cronológico. Cuarta semana se forma el divertículo tiroideo, que es esa invaginación. Bien, entonces en esa misma cuarta semana, ese divertículo va a descender a través del conducto tirogloso y se va a posicionar básicamente enfrente del hueso hioides y de esos cartílagos laringeos. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya llega a esa posición en la cuarta semana del desarrollo embrionario, va a ocurrir una especie de bilobulación, que es que ese divertículo va a tener una formación en especie de dos lóbulos, pero eso ocurre en la quinta semana del desarrollo embrionario. Tercera semana se forma el primordio en este caso. En la cuarta ya comienza a imaginarse esa capa o del intestino primitivo anterior. En la quinta, pero recordar, no nos podemos perder que en la cuarta es que desciende hasta el hueso hioides, y en la quinta semana pues ya ahí sí se convierte de forma bilobulado ese divertículo. Entonces, además, ese divertículo lobulado en la quinta semana, que está frente al hueso hioides, va a permanecer conectado al agujero ciego de la lengua por el conducto tirogloso, el cual en algún momento va a tener que desaparecer. Bien, ahora, como pueden ver en nuestro pie de figura, específicamente en la semana 5, como ya mencioné, que ya se hace bilobulado ese divertículo, se va entonces a comenzar a diferenciar o a distinguir tanto el primordio lobular derecho como el primordio lobular izquierdo, o el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Además, se va a formar en la quinta semana el istmo, que es básicamente una masa. Bueno, lo podemos ver en esta figura que tenemos aquí. Vemos como tenemos un lóbulo lateral derecho, un lóbulo lateral izquierdo, un istmo, como se ve en el medio, pueden apreciarlo, pero también vamos a tener un lóbulo piramidal. El caso es que todo esto comienza a formarse en la quinta semana, pero ojo, esa imagen no es una representación precisa de ese momento del desarrollo embrionario, porque ya aquí en la glándula tiroides se encuentra en la 10ª semana de gestación, cuando ha llegado a su posición definitiva, que es anterior a la tráquea y anterior al cartílago tiroides. Pero si utilizamos, sin embargo, esta representación para ver cómo se ven esos primordios derecho e izquierdo, ese istmo y ese lóbulo piramidal, o ese primordio piramidal. Bien,
Entonces es importantísimo tenerlo presente. Pero a continuación vamos a seguir viendo la cronología del descenso del primordio a lo largo del desarrollo embrionario en este caso. Así es que básicamente tenemos que pasar, porque ya vimos que mencionamos la tercera, la cuarta, la quinta, pero ahora necesitamos entender la sexta y séptima semana del desarrollo embrionario. Y es que cuando en la cuarta semana el divertículo tiroideo llega a nivel del hueso hioides y los cartílagos laríngeos, y que en la quinta entonces empieza a tomar su forma, entonces entre la sexta y la séptima semana, cuando hay un descenso activo, básicamente va a alcanzar una región, en este caso, que es la región, podríamos denominarla anterior a la tráquea, que es su posición definitiva realmente. Pero además, en la séptima semana, aparte de alcanzar esa posición definitiva, también va a haber lo que es una especie de cierre del conducto tirogloso, porque en ese momento del desarrollo embrionario el conducto va a perder su lumen o la luz, o podemos ver cómo se empieza a solidificar ese conducto tirogloso, pero sin embargo todavía no es suficiente, porque si el desarrollo embrionario se detiene, el paciente podría presentar patologías muy graves por el hecho de que, por ejemplo, cuando tenemos un conducto tirogloso que no se atrofia o que no continúa su desarrollo embrionario, podría darse el caso de que se reabra o se fistulice en este caso, especialmente si hay una infección, una inflamación, y eso da como resultado una fístula tiroglosa. Por tanto, cuando estamos entre la sexta y séptima semana del desarrollo embrionario, claro, el conducto tirogloso cierra su lumen y se solidifica, pero todavía no es suficiente, porque podría presentar lo que ya mencioné anteriormente. Pero ¿qué sucede? Que a partir ya de la séptima semana, algunos textos como el Dudek, pero depende de la edición que leas, porque la que mencioné era la sexta, pero hay varias. Ahora, algunos textos dicen que entre la séptima y la décima semana del desarrollo embrionario ya se atrofia progresivamente ese conducto tirogloso que anteriormente, entre la sexta y la séptima, se había solidificado. Algunos dicen que a partir de la octava, o sea, entre la octava y décima semana del desarrollo, ahí que empieza ya a atrofiarse. Pero el caso es que luego que ya cierra su lumen entre las 6 y las 7, ese intervalo que queda en cuanto a tiempo entre la séptima y décima es lo que va a marcar característicamente esa atrofia, esa degeneración, y lo único que queda entonces es una especie de vestigio del foramen secum o el foramen ciego lingual, que básicamente va a decirnos o a orientarnos a que ahí en algún momento estuvo formándose la glándula tiroides. Es como una especie de vestigio, pero eso ocurre al final ya, o en este caso cuando estamos llegando a la décima semana del desarrollo embrionario. Si persiste, en dado caso que no se atrofie, no desaparezca, pues eso puede traer consigo ya la patología que mencioné, quiste tirogloso, remanentes que puedan llenarse de un líquido mucinoso, de un líquido seromucoso, de líquido amarillento, que traiga dolor e inflamación local al paciente. Entonces, es cuanto de mi parte. Muchas gracias. Bien. A continuación, entonces, estaremos viendo una parte interesante del desarrollo de genitemas, y es el conducto tirogloso, del cual ya se ha hecho mención anteriormente. De hecho, tenemos como conocimiento que el conducto tirogloso realmente es una estructura embrionaria que va a participar en el descenso de la glándula tiroides, tal cual mencionaron los compañeros anteriormente. Esto es básicamente una de sus principales funciones. Pero, en resumen, sobre este tema vamos a ver principalmente tres cosas importantes. Lo que acabamos de mencionar, lógicamente, aparte de las funciones, la formación de este conducto y su obliteración final. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar. Es claro y preciso decir que la formación del conducto tirogloso tiene mucha importancia anatómica, porque a partir de ahí vamos a ver entonces que pueden manifestarse si hay errores o alteraciones en la formación del mismo,
podemos evidenciar entonces luego alteraciones producto del conducto tiroglosal. Errores, alteraciones, disminución en la obliteración, etcétera. Vamos a ver estas aclaraciones más adelante. Entonces, la formación del conducto tirogloso realmente, como pueden ver aquí, ocurre a partir de entre la tercera y la cuarta semana de la vida embrionaria. En este momento es que realmente comienza a desarrollarse la glándula tiroides, la primera glándula endocrina del cuerpo a formarse, como ya se hizo mención anteriormente. Entonces, este proceso va a iniciar realmente con una evaginación endodérmica del piso de la faringe primitiva. A partir de este proceso, entonces, justo debajo de una estructura que mencionó mi compañero anteriormente, un tubérculo que tiene otro nombre, pero que normalmente lo conocemos como tubérculo impar, entre los arcos faríngeos primero y segundo, como mencionó la compañera anterior, entonces va a tener este proceso lugar. Este engrosamiento o esta evaginación de la cual estamos haciendo mención, ¿no? Endodérmica, va a originar entonces el primordio tiroideo, que ya hemos hecho mención del mismo. Y este pronto se transforma en una estructura tubular, que es entonces la que desciende a partir de la línea media en el cuello, y a partir de aquí entonces tenemos formación del conducto tiroglosal. Cabe mencionar que según los libros, durante este proceso, el primordio va a permanecer unido a su punto de origen en la lengua por un tubo que es epitelial y estrecho, vida embrionaria, lógicamente, que es lo que nosotros denominamos como conducto tirogloso. Este conducto, entonces, específicamente va a tener mucha importancia en el descenso y la correcta ubicación, entonces, de la glándula tiroides, dando así, entonces, si hay dificultad en el proceso de transporte de la glándula tiroides, por decirlo así, o de ubicación de la misma, alteraciones. Entonces, este conducto va a atravesar los tejidos que se encuentran ubicados en la línea media y va a pasar entonces por delante del hueso hioides. Y a partir de aquí, entonces va a guiar el trayecto descendente de la glándula tiroides. Vamos a avanzar entonces en la diapositiva para ver entonces otra parte importante. En la etapa entonces de la función del conducto tirogloso, vamos a ver que obviamente a nivel embrionario va a destacar por lo que habíamos visto que era el cambio de posición, que es lo que conocemos como el descenso embrionario de la glándula tiroides, tal cual como pueden apreciar aquí durante la migración tiroidea. Entonces va a servir como una vía anatómica para que descienda la glándula tiroides y entonces asegura que el primordio conserve su orientación fija y su posición exacta a nivel de la línea media. Además, hay que decir que en etapas y procesos iniciales va a mantener una comunicación temporal entre lo que es el primordio tiroideo y el epitelio faríngeo. Hay mucho que decir realmente sobre esto, pero en cuanto a esta parte de la funcionalidad, tenemos que ver que también participan sustancias de señalización que son morfogenéticas, que son importantes, como la FGF y la BMP. Ellas van a participar como sustancias que van a regular el crecimiento y la correcta diferenciación de las células entonces foliculares tiroideas. Esto es según lo que nos dice el Carlson de embriología. Entonces, aquí tenemos que destacar que realmente el conducto tirogloso no tiene una función endocrina por sí mismo. Su papel es simplemente estructural y de guía migratoria en la embriología. Vamos a avanzar en la diapositiva para ver entonces y el destino final de este conducto. Como sabemos, o como vamos a conocer, este conducto debe de sufrir vamos a decir que una reversión, un cierre, para que no se produzcan alteraciones que más adelante conoceremos. Realmente, cuando la glándula tiroides alcanza su posición exacta, fisiológica y anatómica, entre la sexta y la séptima semana, el conducto tirogloso entonces se degenera y se oblitera, sufre un cierre, que es lo que conocemos como el cierre del conducto tirogloso. El extremo superior, entonces, que se ubica en la base de la lengua, como hicimos mención ahorita, va a dejar una pequeña depresión, que es lo que conocemos como un vestigio anatómico visible, que es el foramen secum, que persiste de lo que alguna vez fue el conducto tirogloso. El resto del conducto se va a reabsorber completamente y va a desaparecer en condiciones normales. Ojo, si este proceso de involución no se completa, entonces es que podemos decir que van a persistir otros restos o estructuras epiteliales del conducto que se van a mantener. Valga la redundancia, van a persistir
y van a dar orígenes a alteraciones, quistes, etcétera, que veremos más adelante. Estas son realmente las anomalías congénitas más frecuentes con relación al conducto tirogloso y entonces a la glándula tiroides. Para culminar con esta parte de esta intervención, recalcarles que vamos a tener entonces una importancia embriológica en la involución y el cierre fisiológico del conducto tirogloso. A partir de la 7ª semana, más o menos, vamos a tener entonces este cierre y el descenso exacto y final de la glándula tiroides. Es cuanto por mi parte. Les dejo con el compañero o compañera siguiente. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Montesino y estaré hablando sobre las anomalías del conducto tirogloso. Durante el desarrollo embrionario, la glándula tiroides se origina en la base de la lengua, en una llamada foramen secum, y desde allí ella desciende hacia el cuello a través de un canal llamado conducto tirogloso. Este conducto normalmente se atrofia y desaparece hacia la 6ª y 7ª semana de gestación. Sin embargo, cuando esto no ocurre, pueden persistir restos, los cuales originan diversas anomalías, como por ejemplo la persistencia del conducto tirogloso, fístula tiroglosa y el quiste tirogloso. Estas alteraciones son de origen congénito y se presentan generalmente en la línea media del cuello, entre el hueso hioides y la base de la lengua. En la siguiente diapositiva estaremos viendo acerca sobre la persistencia del conducto tirogloso. Bien. Persistencia del conducto tirogloso. Esta persistencia ocurre cuando el conducto tirogloso no se oblitera o no se cierra completamente durante el desarrollo embrionario. En estos casos queda un trayecto epitelial o fibroso que puede extenderse desde la base de la lengua hasta la región del cuello. A veces este se manifiesta como un pequeño orificio o un seno en la línea media del cuello que puede secretar moco o un líquido claro, sobre todo durante infecciones respiratorias o durante la dilución. El tratamiento de este consiste en una resección quirúrgica completa del trayecto más la parte media del hueso hioides para evitar que éste vuelva a formarse. A este procedimiento se le conoce como procedimiento de Sistrunk. En la siguiente diapositiva estaremos viendo sobre el quiste tirogloso. Este quiste es la anomalía congénita más frecuente del cuello. Este se forma cuando una porción del conducto tirogloso permanece cerrada en sus extremos y se llena de líquido o de secreciones, creando una cavidad quística. Este suele aparecer en el cuello como una masa redondeada, blanda y móvil, generalmente debajo del hueso hioides. Una característica a destacar importante de este es que este se mueve al tragar o al sacar la lengua porque está conectado a estructuras derivadas de la base de la lengua. Por lo general, este es indoloro y puede inflamarse o doler en caso de que se infecte, produciendo enrojecimiento en el área y aumento de tamaño. El tratamiento de elección es quirúrgico mediante el proceso que ya mencioné anteriormente, el proceso de Sistrunk, que consiste no solamente en extirpar el quiste, sino también el trayecto del conducto y una porción del hueso hioides. Esto es fundamental para prevenir recurrencias, ya que si no se extrae todo el trayecto, el quiste puede volver a aparecer. En la siguiente diapositiva veremos el tema de fístula tiroglosa. La fístula tiroglosa puede aparecer como una complicación del quiste tirogloso previamente infectado o drenado de forma espontánea. Este consiste en un conducto anormal que comunica al interior del trayecto con la piel del cuello, dejando un pequeño orificio en la línea media del cuello que puede drenar líquido seroso o purulento. En algunos casos, la fístula se mantiene abierta de forma crónica y produce infecciones repetidas. El tratamiento, al igual que en los otros casos, es la extirpación quirúrgica completa del trayecto fistuloso y de la porción media del hueso hioides para asegurar que no queden restos del conducto. Es cuanto, los dejaré con mi siguiente compañera. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Mejía y yo les estaré hablando acerca del tiroides ectópico y por consiguiente algunos de los tipos que acompañan a estos, como son el tiroides lingual, tiroides sublingual y tiroides mediastínico. A continuación pasamos a la siguiente diapositiva, pues antes de iniciar a hablar de los tipos como tal, conviene saber lo que es el tiroides ectópico.
que no es más que la presencia de tejido tiroideo pues fuera de lo que es su localización normal, que en este caso sería delante de la tráquea. Durante el desarrollo embrionario, la glándula tiroides se origina a partir de una pequeña evaginación del endodermo en lo que es la base de la lengua, conocida como el foramen ciego. Desde allí va a descender por la línea media del cuello a través del conducto tirogloso hasta situarse frente a la tráquea, que es pues su posición anatómica normal. Si esta migración no se completa o se desvía, parte del tejido tiroideo va a quedar retenido o aislado en otro sitio del trayecto, dando origen como tal al tiroides ectópico. Este fenómeno puede deberse a factores genéticos, alteraciones en la señalización embrionaria o incluso a fallas en la reabsorción del conducto tirogloso. Aunque esta es una anomalía poco frecuente, es decir, se va a presentar alrededor de un caso por cada 100.000 habitantes, tiene gran interés clínico. El tejido ectópico puede ser el único productor de hormonas tiroideas, lo que significa que su extirpación sin un diagnóstico pues adecuado podría causar hipotiroidismo irreversible en los pacientes. Además, dependiendo de su localización, puede generar síntomas por compresión de estructuras que se encuentren vecinas a este, como son cambios en la voz, disfagia o incluso disnea. Se va a detectar de manera incidental durante estudios de imagen realizados por otras causas. Como datos generales sobre el tiroides ectópico, podríamos decir pues que predominen mujeres y que en muchas ocasiones representa el único tejido tiroideo funcional del organismo. Ahora sí, pasando a los tipos, vamos a iniciar. A continuación, pues va a ser la forma más común de tiroides ectópico y suele presentarse en mujeres jóvenes o en etapas de cambios hormonales, como pueden ser la adolescencia o el mismo embarazo. Se va a originar cuando el tejido tiroideo embrionario no logre descender desde la base de la lengua hasta el cuello, quedando fijo en una región del foramen ciego. En la mayoría de los casos, este tejido va a ser el único tiroides funcional, como les mencioné anteriormente, del cuerpo. Entonces, los pacientes pueden presentar síntomas variables, que pueden ir desde una simple sensación de masa o de bulto en la lengua, hasta dificultades para deglutir, hablar o incluso respirar, sobre todo cuando la masa crece o presenta inflamación. El diagnóstico va a requerir una gammagrafía tiroidea con yodo radiactivo o tecnenio 99 metaestable, que va a identificar pues la captación característica del tejido tiroideo en la base de la lengua y va a demostrar la ausencia de la glándula en su posición cervical, siendo esta pues su posición anatómica normal. Es esencial, es muy importante confirmar este dato antes de cualquier intervención quirúrgica, ya que si el tejido lingual es el único existente, su extracción pues podría causar hipotiroidismo severo en los pacientes. En casos leves o asintomáticos puede manejarse con terapia hormonal sustitutiva para suprimir la hormona estimulante de la tiroides y reducir así su tamaño. La cirugía se va a reservar para casos con síntomas más compresivos, hemorragia recurrente o incluso sospecha de malignidad. A continuación, les estaré hablando del segundo tipo, que es sublingual. El tiroides sublingual es una variante anatómica en la que el tejido tiroideo queda atrapado en la parte inferior de la lengua, justo por encima del hueso hioides, debido a una migración embrionaria incompleta en este caso. Aunque comparte el mismo origen que el tiroides lingual, su localización más baja puede hacer que se confunda fácilmente con un quiste del conducto tirogloso o con una masa del piso de la boca. En general se va a presentar como una tumoración firme, indolora y de crecimiento lento, ya que rara vez pues esta causa síntomas importantes, aunque en algunos casos puede generar incomodidad a los pacientes cuando intentan hablar, masticar o incluso deglutir. El diagnóstico de este también se va a basar en una gammagrafía tiroidea, lo que va a permitir pues distinguir el tejido ectópico de otras masas, y en estudios anatómicos como lo son la ecografía o la propia resonancia magnética. El tratamiento de este tiroides suele ser conservador con vigilancia periódica. Ahora bien, si el tejido crece o causa molestias, puede emplearse lo que es terapias hormonales sustitutivas para sustituir la TSH y reducir su tamaño en este caso. Solo se va a considerar cirugía también cuando haya sospecha de malignidad o compromiso funcional de estructuras vecinas. En todos los casos es muy importante que se compruebe si existe glándula tiroidea normal en el cuello del paciente antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico. A continuación, les presento el tercer tipo, que es el tiroides mediastínico.
El tiroides mediastínico es una presentación muy poco común de ectopía tiroidea y puede clasificarse en dos tipos. Vamos a tener el tiroides ectópico verdadero, cuando no existe una conexión con la glándula cervical, o el tiroides descendido, que esto es cuando existe una prolongación inferior del tiroides normal que se extiende hacia el mediastino. Generalmente este se va a localizar en el mediastino anterior, cerca del timo o de los grandes vasos, y en la mayoría de los casos este es descubierto de manera incidental cuando los pacientes van y se realizan pues radiografías o tomografías de tórax, aunque algunos pacientes sí pueden presentar síntomas más compresivos y característicos como son la disnea, la tos seca, sensación de opresión torácica o incluso dificultad para deglutir. El diagnóstico de este se va a confirmar mediante tomografía axial computarizada o resonancia magnética, que estas lo que van a hacer es mostrar una masa bien delimitada con características similares a las del tejido tiroideo. La gammagrafía tiroidea con yodo radiactivo también va a ser fundamental para la detección de este tiroides, ya que va a demostrar pues la captación del trazador en el mediastino. Si el tejido es funcional y asintomático, los médicos pues van a optar más bien por la vigilancia periódica de este paciente. Sin embargo, cuando el tamaño va a comprometer ya, se vuelve un poco más grave y compromete estructuras mediastínicas o hay sospecha de malignidad, se va a realizar una resección quirúrgica, cuidando siempre de preservar aquella función tiroidea de este paciente. En otros casos, ya para finalizar, puede ser necesaria la terapia sustitutiva con levotiroxina posterior a la intervención quirúrgica. Es cuanto por mi parte, le dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes. Yo soy Aleni Febles y voy a estar hablando sobre la tiroides accesoria. Los temas a tratar son nódulos tiroides ectópicos adicionales, restos tiroideos a lo largo del trayecto e importancia clínica. A continuación, voy a estar dando una breve información de qué es tiroide accesorio. Voy a estar hablando de su embriología y de su clínica. El tiroides accesorio se refiere a los restos de nódulos tiroides adicionales que se encuentran fuera de la glándula tiroides principal. Estos pueden aparecer a lo largo del trayecto del descenso embrionario de la glándula tiroides, desde la base de la lengua hasta su posición normal en el cuello. En la embriología es que durante el desarrollo embrionario, la tiroides se origina en la base de la lengua, como dijeron mis compañeros, hablando sobre el desarrollo embrionario de tiroides, y desciende por el conducto tirogloso hasta su ubicación definitiva a lo anterior de la tráquea. Si partes del tejido tiroideo quedan retenidas o separadas durante este descenso, pueden originar lo que es el tejido tiroideo accesorio o ectópico. En la semiología clínica tenemos la infección, que es la presencia de una tumoración o línea media del cuello en la base de la lengua. También es evaluar si aumenta con la deglución o con la protrusión lingual. Tenemos la palpación, que se considera si es firme o es elástica, la movilidad, que es el ascenso o descenso con la lengua, el dolor, que es generalmente la tiroides es generalmente indolora, y la temperatura local, si está normal o cómo está. Tenemos la percusión y auscultación, que generalmente sin hallazgos relevantes, salvo si hay bocio con soplo tiroideo. A continuación, yo estaré hablando sobre los nódulos tiroideos ectópicos adicionales. Son nódulos formados por tejido tiroideo funcional, ubicado, como ya le estuve diciendo, fuera del sitio anatómico normal de la tiroides. Puede coexistir con una glándula tiroides normal o ser el único tejido tiroideo funcional, por ejemplo, el tiroides lingual, que fue el que estuvo hablando mi compañera anteriormente. Su importancia clínica es, en primer lugar, que tenemos diagnóstico diferencial de masas cervicales o sublinguales. Por ejemplo, un tiroides ectópico puede confundirse con un quiste tirogloso o una adenopatía o un tumor. En segundo lugar, tenemos un posible único tejido tiroideo funcional que se extirpa sin reconocer su función. El paciente puede desarrollar hipertiroidismo. En tercer lugar, puede presentar patologías similares a la tiroides normal, que es como bocio, que es el aumento, como todos sabemos, de tamaño del tejido tiroideo accesorio. Podemos tener una tiroiditis o podemos tener neoplasias. Raro en el caso, pero es posible.
En cuarto lugar, y para terminar, tenemos relevancia quirúrgica. Durante cirugías de cuello es importante reconocer estos restos tiroides para evitar errores diagnósticos o complicaciones funcionales. Y le dejaré con mi compañera Ashanti. Hola, buenas tardes. Un cordial saludo de parte de Ashanti Fernández. Una vez ya he explicado algunas de las anomalías y la embriología y el desarrollo de la glándula tiroides, o de lo que conocemos como tal el tiroides, ha llegado el momento de que toquemos el tema de las alteraciones del desarrollo como tal de la glándula tiroides. Aquí vamos a tener lo que es la agenesia tiroidea congénita, también vamos a tener la hipoplasia tiroidea. A continuación, lo primero que estaremos tratando es lo que conocemos como la agenesia tiroidea. Esa malformación congénita poco frecuente que se caracteriza por la ausencia total de las glándulas tiroides desde el nacimiento, se origina por un defecto en el desarrollo embrionario de la tiroides, específicamente durante la migración del primordio tiroideo desde el piso de la laringe hacia su posición definitiva, que es el cuello. Ahora bien, como resultado lo que vamos a tener es que el organismo va a carecer del tejido tiroideo funcional, lo que va a impedir la producción normal de las hormonas tiroideas que se producen a ese nivel, obviamente. Ahora bien, cuando hablamos desde un punto de vista clínico, es importante que sepamos que la agenesia tiroidea es una de las principales causas del hipotiroidismo congénito permanente. ¿Qué sucede? Que los recién nacidos afectados pueden presentar inicialmente pocos síntomas, ya que al nacer todavía poseen hormonas tiroideas maternas, por lo que con el paso de las semanas se desarrollan signos de hipotiroidismo con letargo, también desarrollan dificultad para alimentarse, llanto ronco, piel seca y un retraso del crecimiento y el desarrollo neurológico. Por ello, también vamos a encontrar que el cuadro clínico puede presentar ictericia prolongada, succión débil, un estreñimiento severo, y por ello es que en la mayoría de los países incluyen lo que es la determinación de la hormona TSH y la T4 en los programas de tamizaje neonatal para su diagnóstico precoz. Ahora bien, cuando hablamos de diagnóstico, vamos a utilizar para poder confirmar estudios de imágenes como lo que conocemos como ecografía cervical o la gammagrafía tiroidea, que nos va a mostrar una ausencia del tejido tiroide en su localización habitual o etópica. Ahora bien, como tal, el tratamiento que vamos a encontrar que le podemos usar a este paciente no va a ser quirúrgico, sino más bien que se va a basar en la administración temprana de lo que conocemos como la levotiroxina sódica, para poder reemplazar las hormonas tiroides que faltan y evitar el daño neurológico irreversible. A continuación, lo próximo que estaremos viendo es la hipoplasia tiroidea, que no es nada más que una anomalía congénita del desarrollo de las glándulas tiroides. Esta se va a caracterizar por la formación incompleta o de tamaño reducido del tejido tiroides, lo que va a provocar una capacidad disminuida para poder sintetizar hormonas tiroideas. Embriológicamente va a haber una insuficiente proliferación de lo que es el esbozo tiroideo, o va a estar pobre la vascularización local durante lo que es el desarrollo de esta. Ahora bien, esta condición ocurre por una alteración parcial en la migración o el crecimiento del primordio tiroideo durante la embriogénesis. Ahora bien, a diferencia de la agenesia tiroidea, que era la que estábamos viendo anteriormente, la hipoplasia tiroidea puede, o mejor dicho, vamos a encontrar lo que son las glándulas. Pero lo que va a suceder aquí es que va a haber una disminución de su tamaño y su función. Por lo tanto, va a ser insuficiente para mantener aquellos niveles hormonales que requerimos normalmente.
Desde un punto de vista clínico, la hipoplasia tiroidea, ella puede causar también, al igual que las anteriores, lo que es un hipotiroidismo congénito permanente, aunque su presentación puede ser más variable dependiendo del grado del desarrollo del órgano. Los recién nacidos afectados pueden padecer, o pueden, mejor dicho, verse normal a la hora del nacimiento, pero progresivamente esos van desencadenando estos signos de hipotiroidismo, de somnolencia, de lo que conocemos como estreñimiento, va a haber un llanto débil, va a haber una ictericia prolongada, entre otros. También podemos encontrar lo que es un retraso psicomotor y del desarrollo. Ahora bien, al igual que el otro, se va a estar utilizando, se le va a estar realizando al neonato lo que son las mediciones de la TSH y la T4, que van a ser igual de esencial en este caso. Una vez ya explicado eso, a la inspección podemos notar que el paciente, su cuello va a estar normal, pero en casos moderados el cuello va a estar discretamente más ancho. Bien. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con lo que es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, lo que vamos a encontrar es que se va a confirmar mediante la ecografía tiroidea o la gammagrafía tiroidea, al igual que la otra, donde se va a observar una glándula pequeña y se va a localizar, y su localización va a ser normal, en ocasiones etópicas. Más sin embargo, una vez ya visto esto, el tratamiento que vamos a visualizar en el próximo slash, el tratamiento consiste en la terapia igual que el otro de levotiroxina. Esta no va a tener una importancia quirúrgica relevante, ya que no es necesario operarla, sino más bien que es importante que el cirujano sepa de esa condición a la hora de tratar al paciente. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo de confundirla con un remanente tiroideo atrófico, porque también en cirugías de cuello la glándula hipoplásica puede pasar desapercibida. Una vez ya entendido esto, vamos a conocer lo que es la tiroides hemiagenésica. La tiroides hemiagenésica, que vamos a encontrar en el próximo slash, es una anomalía congénita poco común del desarrollo de la tiroides, en lo que vamos a encontrar que va a haber una ausencia de uno de los lóbulos de la glándula tiroide. Generalmente esta anomalía va a ser del lóbulo izquierdo. Esto no quiere decir que no pueda llegar a suceder en el lóbulo derecho, sí puede, pero frecuentemente va a ser del lóbulo izquierdo. Esta malformación se va a producir por un defecto en la embriogénesis durante la migración y proliferación de lo que es el primordio tiroideo, lo que va a conducir a lo que es un desarrollo unilateral incompleto del órgano. A diferencia de la genesia tiroidea total, en la hemiagenesia existen lo que es un tejido tiroideo funcional. ¿Pero qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, va a estar limitado a un solo lóbulo, lo que en la mayoría de los casos va a permitir que mantenga la función de este órgano. En la inspección vamos a ver que en estos pacientes, al igual que la otra, el cuello de estos va a estar normal y en algunos casos va a estar ligeramente aumentado, pero unilateralmente. El lóbulo en la palpación va a ser de un solo lado, obviamente por lo ya mencionado, y también el otro muestra lo que es una ausencia completa de la masa glandular, que puede palparse un lóbulo hipertrófico como en cualquiera de los dos casos. Ahora bien, cuando vamos a la clínica, vamos a encontrar que va a ser asimétrico, va a haber fatiga, va a haber una intolerancia al frío y va a haber un leve aumento de peso por las funciones que llevan las hormonas que son producidas por la glándula tiroides.
En la mayoría de los individuos, lo que vamos a encontrar es que la función tiroidea puede llegar a ser normal y la anomalía puede descubrirse de forma accidental, o sea que al paciente se le vaya a hacer, vamos a decir, en el caso de una mujer, que es muy frecuente que la hemigenesia tiroidea sea en mujeres. No digo que no pueda ser en hombres, pero en el caso de una mujer que tenga algunos trastornos hormonales, se le mande a hacer ciertos estudios y pues a través de eso se puede detectar alguna anomalía. Ahora bien, esto va a ser específicamente durante los estudios de imágenes que van a realizar por otras razones. Y esta condición puede predisponerse a lo que es el desarrollo de trastornos funcional o estructural del lóbulo presente, como lo que conocemos como el bocio, nódulos o incluso alteraciones autoinmunes tiroideas, debido a la sobrecarga funcional que va a tener el tejido presente. Una vez ya entendido esto, vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Lo vamos a establecer mediante ecografía y gammagrafía de la tiroides, donde se va a observar lo que es la ausencia de uno de los lóbulos sin evidencia de tejido ectópico. Ahora bien, durante la palpación, como ya les mencioné, unilateralmente se va a poder distinguir uno de los lóbulos y también se le va a mandar a hacer los laboratorios correspondientes, como es la TSH o que la vamos a encontrar normalmente o ligeramente elevada. Hasta aquí ha sido todo de mi parte, los estaré dejando con mi compañero Modesto. Bien, entonces, en conclusión, sobre todos esos temas que hemos visto, tenemos que decir que hemos trabajado, hemos analizado, hemos visto y discutido los principales aspectos que están relacionados con la embriología y las anomalías del desarrollo de la glándula tiroides y del conducto tirogloso. Cabe mencionar también que hemos visto qué puede suceder cuando se producen estas alteraciones y cuando, por ejemplo, no tenemos la obliteración fisiológica o embriológica del conducto tirogloso. Analizamos el proceso de formación del conducto tirogloso, comprendiendo entonces su origen endodérmico en el piso de la faringe primitiva y entonces su papel durante la migración del primordio tiroideo hacia su posición definitiva en el cuello. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos entonces que vamos a encontrar las referencias bibliográficas de las cuales hemos extraído la información que sustentamos en este trabajo. Sin más nada que agregar, nos despedimos y agradecemos por su tiempo y por habernos escuchado.